Okay, welcome. Very good afternoon and welcome to Casa America. I thank you all very much for being here for this session this afternoon on the Transatlantic Trade and Investment Partnership. We have the privilege and luck of having Dr. Sharon Freeman, President and CEO of All American Small Businesses Exporters Association. She will be the main speaker, and I would also like to thank the persons who are with me on the table. Álvaro Schweinfurt, who is the Deputy Director of Foreign Policy of the Owners Guild of Spain. Antonio Millán, who is the Deputy Director of Trade and Foreign Relations in the Ministry of Foreign Affairs. And Miguel Esteban, who is the founding partner of Intelligence Partner. I just very few words to explain that Casa America has worked together with the U.S. Embassy in setting up this program, or this different sessions of this program to speak about the TTIP, the future trade and investment partnership between the United States and the European Union, which is probably called to change not only the pattern of trade relations between the United States and the European Union, but probably also affect trade all around the world. Just to finish, I would especially like to thank not only the U.S. Embassy, but also Amy Bliss, who is over here, and who is our great partner in this initiative. She is the cultural attaché in the U.S. Embassy. Thank you all very much, and I will now give the floor to Dr. Freeman, who, as I told you, is our main speaker this afternoon. Afterwards, we will have brief words from the three persons who are also on this table, and then we will have a debate, not only between them, but also I would like to invite you all to participate. Thank you very much. Dr. Freeman. Thank you very much. It is such a pleasure to be here. I was last in Madrid 30 years ago, and it looks fantastic. The weather is lovely, and it's snowing where I came from, which is Washington, D.C. Everything was closed today, so I'm especially happy to be here. I will talk to you about TTIP, but before that, let me tell you why it is that I'm here talking to you about it. Obviously, I own a number of different firms, but I also have an exporters association. But the thing that actually qualifies me to talk to you about TTIP is the fact that I am an advisor to the U.S. Secretary of Commerce and to the U.S. Trade Representative. And you may be interested to know how it is that our small businesses come to know about these agreements. Well, when the Trade Act was passed in 1974, there was a requirement put in there that all of the major sectors of our economy, at that time there were 17, like aerospace, textiles, furniture, etc. Some of them, unfortunately, have gone away, but that's another subject. It's possibly why we're talking about TTIP today. But anyway, each of the 17 sectors had to have 30 private sector advisors. And it is our job as advisors to analyze the impact of what's being negotiated in these agreements on our particular sectors. So I am an advisor to these authorities on small business. So whatever is being promoted, I assess that in terms of the impact on small businesses, and I've been in that capacity since about 1991. So it's very interesting to talk about this agreement because I've looked at all of the agreements since 1991. So that means NAFTA and CAFTA
and recently the U.S.-Korea Free Trade Agreement, and now we're talking about the Trans-Pacific Partnership and this agreement. So what's interesting about this agreement is that it's the most ambitious one ever. It covers the most ground. It is, intended to provide the highest level of benefit. And the question is why? Why are we doing this? So I'm just going to step back for a moment and just reflect on what these free trade agreements are about. And basically, we have a lot of different types of agreements, but in the scheme of things, the one that gives you the most benefit is a free trade agreement, of which this would be one. So the EU and the US, I know you already know this, but just to give you a context, we account together for nearly half of the world's GDP and for 30% of trade. And as I said, we have the potential for this to be the biggest FTA ever negotiated. And in addition, it's going to cover some new ground. Some of that new ground will be what is being negotiated in a very heated way, such as covering state-owned enterprises and new 21st century issues like data privacy and so forth. Also, what's interesting about this agreement is that nobody else would be allowed to join. That's actually very significant because all the agreements aren't like that. So this is just going to be me and you, U.S. and European Union, and whatever we come to agree on, that will determine the state of play for some time to come. So now, what is a free trade agreement in general? Basically, what it is that it removes barriers to trade and investment in order to create a freer flow of goods, services, and investment, and also people, freer flow of people as well. The areas of trade liberalization that are usually in a free trade agreement are trade in goods, trade in services, and investment. And in addition, here we would be talking about intellectual property, government procurement, dispute settlement, environment, labor, and some additional issues. In fact, I will just take a moment to read the list of issues. I actually have some information about what are the barriers we wish to remove in these areas, but I won't list all of that now. In the question and answer, you can ask me about any of the specifics of these, but the 17 areas are trade in goods, textiles and apparel, non-tariff barriers, and that's a very important one, the rules of origin, equally important, trade in services, e-commerce and ICT, a big hot ticket item, investment, customs, government procurement, which is very important, as I said, labor, environment, intellectual property, state-owned enterprises, SMEs as a chapter itself, transparency and anti-corruption, and dispute settlement. So within these areas, the overall goal is to reduce barriers and make us the same in terms of our regulatory regimes to the extent possible. And we want to do that in order not only to increase our trade and investment, but also to compete against the rest of the world. I mean, you know that is one of our clear objectives here. So we feel that if we join forces together, we'll be better able to actually counter the competition. So now let me focus this for a second here on SMEs. I have heard since I've been here a lot of people saying that perhaps this agreement is just for large firms. Certainly large firms will benefit, but that is not mutually exclusive from smaller firms benefiting. Everybody benefits, and if we didn't mutually benefit, we shouldn't do this. So one beneficiary doesn't rule out another one. So yes, big firms benefit. And you want them to benefit, because if you really analyze the trade, and I do have some statistics on that if anybody's interested, and you look at the trade
and the exports that are induced from intercompany trade, and look at the investment of U.S. firms in Spain and the investment of Spanish firms in U.S., you would have to see that there is a lot of small business opportunity associated with both of those streams of investments. So you are suppliers to these large firms, you're patent holders, and you are in this business in various ways. In fact, our U.S. investment here hires your small businesses, and we benefit from you here, and you benefit from us there. So basically, the small business picture of this agreement is you benefit in the macro way by the impact of this agreement lowering costs. Okay, so everybody benefits, not just you, everybody. Okay, so but because you have less money, we as small businesses, I'll attest to that. A dollar saved to us as small businesses is worth more. So we are disproportionately negatively impacted by barriers and by costs. So we're going to save costs, we'll save time, we'll eliminate many barriers, and this is going to make it easier to do the business. Now, why do we care that this is easier? Because if you look at the U.S. experience as an example, you will be surprised to know, for instance, that we have in America less than 20,000 women-owned businesses that export. That's it. That's the whole number, out of almost 30 million businesses. And we have about 300,000 firms altogether that export. That's also a small number. And it's because it's so difficult. It's very complex. And when we talk about the CE mark here and standards over there, we really cannot figure this out. And so if we have a big domestic market, we would just rather do that. But if it's made to be easier because it looks like we all have the same standards and the same rules, then we're more interested. And I encourage you to have your governments and your associations gather the statistics on how businesses and small businesses have benefited from other trade agreements. So if you look at our U.S. statistics right now, you will see that, was that a hint? Oh, okay. I thought that was a subtle way of saying stop talking. A lot of the number one countries for our exports now are Canada and Mexico because of NAFTA. And I can assure you, before that agreement, nobody was talking about Canada or Mexico. So I made this point earlier, but it's worth mentioning again. When the U.S. government, I could say for us, and I'm sure it's the same for you, but when we get behind one of these agreements, all kinds of wonderful things happen. We start bringing trade missions, we set up web portals, we give you money to the exporters, insurance, we do everything to make this work, and that's why NAFTA worked. So similarly, we would hope that Spain could be the beneficiary as well of these efforts that are aimed to promote exporting and, of course, a relationship with our partners. So there's a lot of specific areas that are in the Spain-U.S. relationship that makes me think that you would be one of the target countries and beneficiaries from this. So we've looked at the import statistics and export statistics, and people earlier made the point that tariffs are low on many products, but they're not uniformly low on every product. So in some of the products you're exporting, like apparel and canned foods and so forth, the tariffs are actually higher. So when they're reduced,
you will specifically benefit in that way. So I have a list of all of your top products that you export to the U.S., and we can talk about that. But I'm going to make one final point, and then I'm sure we can talk about any specific issue further. But one of the things that I'm excited about is, in addition to how this agreement lowers costs and increases access, the government procurement portion of this agreement means that your companies can bid on our government procurements and vice versa. Now, the implication of that is that you could join forces as small businesses with some of our small businesses and bid on our projects, and we could bid on yours, because even though regulatory barriers are removed, it's still relatively complicated to just come to America and bid on one of our government contracts. But if you do it together in partnership with another U.S. small firm, that's going to make it a lot easier. So think of the potential in that. Not only that, but as we get to know each other, there are third country markets we could pursue together. For instance, Canary Islands. You know, one could imagine that being a launching pad for doing business in Africa, and many of our firms are taking advantage of agreements in other countries. We, through our agreement with Colombia, for instance, we know that you know more about doing business in Colombia than us, but we have special access. So that's another way we can join forces to do business in other places to take advantage of our respective knowledge and agreements. And I hope you understand what I mean about that, because that is a very big ticket item for SMEs. But after the barriers are removed, there's a lot of work to be done, really by your government and by your private associations, to help you figure out how to take advantage of these agreements. Because just because they're there doesn't mean that you will be the beneficiary. Somebody has to do something. So in other words, doing nothing is not a strategy. It's never been a strategy. So you actually have to do something. So I'll close on this note. Imagine if I had a lot of contacts in the U.S. government, in foreign countries, which I do. I've worked in 110 countries. I know people everywhere. I'm on many government committees. Suppose you wanted to do business with me. How would you find me? How would you know I was there in the U.S.? That's your challenge. You want to know someone like me as a potential business partner. And I'm not saying that, obviously, promoting myself, but I am saying, in general, this is how you're going to take advantage of it. So now in America, you know, the Hispanics are the largest growing group that we have. I believe I read a statistic that you have more people under the age of 15 who are Hispanic than all other people under the age of 15 combined. So everybody's going to be speaking Spanish. And, you know, right now, Hispanics are minority exporters, exporting in the main back to the countries that they're from. And our largest Hispanic population is Mexican. But that does not mean to say you could not equally partner with them or with a company like mine or any company. But you have to do the work to get to know us, and then we also have to do the work. So I read a lot about Spain in preparation for this trip, and I was just so shocked at all of the fantastic things that we're doing in each other's country. I didn't know that really, because Spain is not very high on the profile of a lot of the SMEs that I know about, because we're busy taking advantage of other agreements. So in Africa, it's AGOA, you know, Korea hits, we all run to Korea, you know, Colombia, we try to do something there, but Spain, you know, maybe that's why you have the impression that it's mostly for big companies, because that's mostly who you see. But you could see more of us if you want to. Okay, that's it. I'll stop there. Thank you very much.
Thank you very much, Dr. Freeman, for your interesting comments on the most ambitious FTA ever and its possible benefits for small and medium enterprises. And also, I think we will all be very interested in hearing you later on all those products or specific products, Spanish products that could benefit from this future FTA. I now give the floor to Antonio Millán, who is, as I told you before, Deputy Director in the Ministry of Foreign Affairs of Spanish Ministry of Foreign Affairs. Thank you. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento, en primer lugar, a Casa América y a la Embajada de Estados Unidos por haber hecho posible esta circunstancia y a ustedes, todos ustedes, por su asistencia. Yo quiero ser breve para presentarles rápidamente un sucinto panorama de la impresión que el Gobierno de España tiene acerca de este acuerdo de libre comercio e inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos, que apoya y respalda sin reserva alguna. Entendemos que en esta ocasión, al contrario de lo que ha sucedido en años anteriores, en ocasiones fallidas en el pasado, la disposición y la voluntad de ambas partes, europeos y estadounidenses, es cierta, es clara, para obtener un resultado, como tantas veces se ha dicho, ambicioso y que justifique un esfuerzo especial para conseguir un acuerdo de amplio espectro que sea por sí mismo capaz de modificar, en palabras del presidente de la Comisión, señor Durão Barroso, un game changer, que sea capaz de modificar por sí mismo el panorama de la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y este objetivo es plenamente compartido por el Gobierno de España y este no ha dejado de respaldar el empeño del negociador europeo, la Comisión, en las hasta ahora 4 rondas negociadoras que hemos visto. Con independencia de cualquier otra consideración, este es un acuerdo que dibuja una oportunidad singular para la pequeña y mediana empresa. Y de esto somos todos muy conscientes. No en vano, el Grupo de Alto Nivel para Empleo y el Crecimiento, cuyo trabajo es el que delimita a comienzos del 2013, delimita el marco y los objetivos de europeos y estadounidenses en esta negociación, especifica claramente que uno de sus objetivos principales es precisamente el de servir a los intereses y resultar beneficioso para las pequeñas y medianas empresas. Y es por ello que a lo largo de estos meses hemos visto una singular sensibilidad en este sentido, que desemboca hace apenas unos días, el viernes, a la conclusión de la 4ª ronda en Bruselas, en un comunicado de la Comisión Europea en el que se recoge exacta y precisamente el interés que el negociador comunitario tiene precisamente en las pymes y da lugar a un folleto dedicado precisamente a las pequeñas y medianas empresas y a las oportunidades y a las posibilidades que este acuerdo dibuja para ellas. Lo tienen ustedes todos ya en Internet y es una breve pero muy completa recensión de las múltiples posibilidades que tienen las pequeñas y medianas empresas de beneficiarse de un acuerdo de esta naturaleza. Y como muy bien ha indicado la doctora Freeman hace unos minutos, este es un empeño dedicado a
beneficiar a quienes más pueden obtener un beneficio de un acuerdo de esta naturaleza, es decir, aquellas pequeñas y medianas empresas que se enfrentan a barreras de acceso a mercados, a costes y esfuerzo superior a la media, superior al que pueden verse obligados las grandes corporaciones multinacionales. De modo que este es el mensaje que yo quiero traerles en esta hora a todos ustedes. La circunstancia de que los negociadores europeos y estadounidenses, y sobre todo la Comisión Europea, tienen una viva conciencia de las enormes posibilidades que este acuerdo pudiera tener para precisamente las pymes, por ser estas las que peor dotadas de medios humanos y materiales se encuentran para beneficiarse de las posibilidades de los mercados exteriores, con lo que de llegar a una feliz conclusión en su momento, estas negociaciones beneficiarían particularmente, más que proporcionalmente, a las miles de pequeñas y medianas empresas que ya tienen intereses en el mercado exterior o que ni siquiera, por las razones que sean, se han planteado el mercado exportador hasta el momento. De modo que estoy convencido de que esta tarde, con los 3 panelistas que ha reunido el Casa América y la Embajada de Estados Unidos, podrán ustedes obtener una visión muy clara y concreta de las necesidades y, asimismo, algunos de los beneficios directos que este acuerdo pudiera derivar para pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Para conocer la opinión y pulsar la opinión de las pequeñas y medianas empresas españolas, hemos invitado a Álvaro Scheinfurt, que es el director adjunto del Departamento de Política Exterior y Relaciones Multilaterales de la COE. Álvaro, tienes la palabra. Gracias. Pues muchas gracias por haberme concedido esta oportunidad de poder intervenir en nombre de COE y CEPIME. Bueno, como bien saben ustedes, nuestra organización cubre unas 240 organizaciones sectoriales y territoriales, además de las grandes empresas que también pueden estar directamente asociadas a la COE. Nosotros, como organización empresarial que engloba a estas organizaciones sectoriales y territoriales y que a su vez es miembro de la Organización Europea de Organizaciones Empresariales, Business Europe, hemos defendido desde un principio el inicio de unas negociaciones con los Estados Unidos. Siempre es verdad que desde un inicio, junto a nuestros socios europeos, hemos insistido en que estas negociaciones no solo podían cubrir la parte de lo que se refiere a la parte del desarme arancelario. Considerábamos que un acuerdo de esta naturaleza tenía que cubrir otros capítulos que eran fundamentales para nuestras empresas y con el fin de que el acuerdo pudiera ser equilibrado. Aspectos tan importantes como la convergencia regulatoria, es decir, aspectos relacionados como estándares, por ejemplo, convergencia de estándares en muchos sectores industriales como el de la automoción o, por ejemplo, los bienes alimentarios, por ejemplo, era fundamental. Otro aspecto esencial en el que siempre hemos insistido es en el capítulo de servicios, otra área que es de gran importancia, muy difícil, porque el sector servicios depende de muchas normativas, no a nivel, en el caso de los Estados Unidos, muchas veces a nivel nacional, sino a nivel estatal. Por lo tanto, muchas veces es difícil implicar en esas negociaciones, digamos, a los niveles subfederales, que tienen una gran capacidad normativa. Pero la parte de servicios es fundamental en aspectos tan esenciales como, por ejemplo, la que hace referencia a la movilidad, por ejemplo, de técnicos, de ingenieros o de arquitectos que puedan, por ejemplo, prestar servicios
en este caso en los Estados Unidos o viceversa. Otro área esencial es el de la contratación pública, es un área en el que también hemos insistido mucho, y no solo porque beneficia a las grandes empresas, hay que indicar que ya están establecidas en Estados Unidos. Nuestras grandes empresas están establecidas, son empresas norteamericanas, conocen muy bien la normativa norteamericana y la verdad es que están muy satisfechas de operar en el mercado norteamericano, que se caracteriza pues, por una gran transparencia. Pero si la parte de contratación pública es importante en la negociación, es sobre todo de cara a las empresas más medianas y pequeñas, suministradoras también de bienes de equipo, por ejemplo. En ese ámbito yo creo que el acuerdo puede abrirles un ámbito importante de cara al acceso al mercado norteamericano. Y finalmente aspectos también relacionados como la propiedad intelectual. Para darles un caso, por ejemplo, un ejemplo concreto, para nosotros es fundamental que se garanticen las denominaciones de origen que son fundamentales para nuestra industria agroalimentaria. Por ejemplo, el que se pudiera extender el acuerdo a mayores denominaciones de origen de vinos, de licores, etcétera, o también de productos, quesos, etcétera, sería un aspecto fundamental de cara a que muchas empresas pequeñas y medianas de nuestro país pudieran acceder al mercado norteamericano. De ahí que, bueno, nosotros estamos haciendo un seguimiento muy exhaustivo del acuerdo junto a nuestros socios europeos. Estamos diseminando muchísima información entre nuestras asociaciones con el objeto de mantenerles al corriente de los últimos pasos que se están dando en las negociaciones y también de las dificultades. Y para nosotros adquiere una especial relevancia para España, lo digo porque hay algunos datos que son reveladores. Uno de los objetivos esenciales de la actual política de internacionalización y de la estrategia de internacionalización en España, uno de los grandes retos es ampliar la base exportadora. En la actualidad, el año pasado, para que se hagan ustedes una idea, exportaron unas 139.000 empresas. Pero esas 139.000 empresas, solo 39.000 empresas se exportaron de forma regular. Y además es muy sorprendente porque de esas 39.000 empresas que exportan de forma regular, menos de 500 empresas exportan más del 60% del valor de lo que se exporta. Por lo tanto, la dimensión es evidente un factor competitivo claro, evidentemente, para exportar, pero también muchas empresas pequeñas y medianas, uno de los grandes problemas que tienen fundamentalmente son las barreras de acceso. Y por eso consideramos que dentro de un conjunto de medidas, la consecución de un acuerdo ambicioso con los Estados Unidos en temas como las que he mencionado anteriormente, de servicios, de propiedad intelectual, de convergencia regulatoria, equivalencia de estándares técnicos, este es un aspecto fundamental en las áreas industriales concretas, como en la automoción o, por ejemplo, en el sector químico. Son aspectos fundamentales que permitirán a nuestras empresas, sobre todo a nuestras empresas más pequeñas, el poder acceder al mercado norteamericano. Otro capítulo esencial que se me ha pasado es el de la facilitación del comercio, que es un aspecto que va a beneficiar, yo creo, mucho a nuestras pequeñas y medianas empresas. Es decir, el intentar facilitar todo lo que son las tramitaciones aduaneras en los puertos, etcétera. Eso es un aspecto y un capítulo esencial que además tiene un impacto directo en nuestras empresas. Sin querer extenderme más y sin ir a un plano muy teórico, recientemente en el marco de la OMC se ha llegado a un acuerdo que es el Acuerdo de Facilitación del Comercio. El Acuerdo de Facilitación, tardará un cierto tiempo en aplicarse, pero ese acuerdo lo que ha permitido es ya fijar unos estándares que tendrán que aplicarse de forma homogénea por los distintos países. Y eso también va a obligar, en el caso del acuerdo que estamos ahora negociando con Estados Unidos, que esos estándares incluso se mejoren, porque el acuerdo lo que tiene que ir siempre es ir más allá de lo que ya se ha acordado en otros ámbitos y en otros ámbitos, como es en este caso la OMC. Por lo tanto, bueno, consideramos que es
una gran oportunidad la que se nos abre. Estamos pues siguiendo con gran entusiasmo las negociaciones, aunque somos muy sabedores de que muchas de las áreas a las que yo me he referido son también las que presentan una mayor dificultad, porque al fin y al cabo, bueno, estamos hablando de dos culturas empresariales diferentes, de dos regulaciones que parten de principios diferentes, pero yo creo que podremos en muchos aspectos llegar a un acuerdo. En ese sentido, y con esto ya acabo, las asociaciones sectoriales, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, muchas de ellas han hecho un trabajo muy importante, y que ha sido muy importante para los negociadores, porque han acordado previamente en qué áreas concretas es factible llegar a un acuerdo, en sus respectivos ámbitos. Y hay algunos sectores como el de la química, el de, por ejemplo, también la cosmética o también la química, donde ya las asociaciones sectoriales a ambos lados del Atlántico han podido converger en aquellas áreas donde ellos creen que se puede llegar a un acuerdo, y eso lo han elevado a los negociadores, lo cual pues, es un aspecto esencial que facilitará en ese sentido el que se alcance un acuerdo en esos ámbitos concretos. Por último, el acuerdo va a ser un acuerdo no cerrado. Si se llega a un acuerdo, hay que tener en cuenta que, aunque se firme un acuerdo y ese acuerdo entre en vigor, habrá que seguir, en ese acuerdo se introducirán mecanismos de cooperación regulatoria para que tanto los legisladores europeos como norteamericanos, las agencias, sigan colaborando de forma conjunta con el objetivo de llegar a acuerdos en áreas, digamos, que son más complejas y que requerirán más tiempo. De manera que será un acuerdo vivo, será un acuerdo que no se termina con su firma, sino que seguirá funcionando y que seguirá evolucionando. Y esa parte es fundamental porque hay muchos ámbitos donde evidentemente no se va a poder llegar a un acuerdo en 2 años. De manera que los negociadores están siguiendo una estrategia pragmática de llegar a un acuerdo en aquellos ámbitos donde ya se han establecido unas bases previas sobre las que llegar a un acuerdo. Y con esto, bueno, pues no quiero prolongarme mucho más, y para que ustedes también pues, puedan plantearnos todas las preguntas que estimen convenientes. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Para concluir esta primera ronda de mesa, quiero darle la palabra a Miguel Esteban, socio fundador de Intelligence Partner. Bueno, muchas gracias a Casa América y a ustedes por venir, por atender. Yo probablemente voy a dar una visión bastante diferente de la que he estado escuchando hasta ahora, básicamente porque yo soy un empresario, un propietario de una pyme, y bueno, pues por diversas circunstancias llevo trabajando muchos años o teniendo relaciones con empresas norteamericanas, y bueno, pues quería dar algunas reflexiones acerca de lo que he escuchado en este momento. Y la primera es que mi sensación personal es que ha habido muy poca difusión con respecto a este tratado. Es decir, bueno, pues la gente de la calle conocemos poco de la importancia, del alcance del tratado, y de alguna manera, como digo, desde la perspectiva de una compañía que lleva trabajando con grandes corporaciones norteamericanas, pues sabemos la importancia que puede tener un acuerdo de esta magnitud, de estas características, ¿no? Entonces yo invitaría al Gobierno o al Estado a que difundiera o hiciera una labor de mayor difusión con respecto al alcance y a las características de este acuerdo, ¿no? En segundo lugar, una reflexión importantísima es cualquier acuerdo que favorezca la libertad de comercio es bueno, ¿eh? Yo creo que todos tenemos que tener claro que todo lo que sea eliminar trabas para establecer o facilitar las relaciones comerciales es importante y permitirá que los que sean más sanos, más productivos, estén en mejor posición, sean los que avancen mejor, y los que estén en peores condiciones sean los que no subsistan, lo cual, pues en términos generales, es bueno para todos, ¿no? No obstante, desde el punto de vista de la PYME, es importante que entendamos la importancia que tiene un acuerdo de estas características, ¿no? Y yo la reflexión que hago en este sentido es: las pymes podemos competir de dos maneras.
dicho de una manera, probablemente una gran simplificación, pero una es por precio. Empresas que tenemos pocos gastos de estructura y por lo tanto pues podemos, con costes salariales razonablemente contenidos o moderados, somos capaces de poner en el mercado productos o servicios a niveles de precio más competitivos que nuestros competidores directos, ¿no? Mi opinión es que esto en general es relativamente poco sostenible a largo plazo, ¿no? Al final, las economías de escala que generan las grandes corporaciones hace que las empresas no sean capaces de sostener esa ventaja competitiva que puede ser temporal, ¿no? En cambio, la diferenciación por servicios o por calidad o por diferenciación es un factor que sí es sostenible en largo plazo. Y eso es importante porque esa diferenciación la podemos exportar y a mí me gustaría también, yo lo comentaré luego, no ver esta oportunidad solamente como una oportunidad de representar o adquirir productos norteamericanos y representarlos en los mercados locales, sino lo contrario, ¿no? Y como digo, esa capacidad que podemos generar en las empresas de tener ventajas competitivas sostenibles con respecto a competidores locales, clarísimamente las podemos exportar y las podemos llevar a mercados fuera de España, ¿no? Y es muy importante, en particular el mercado norteamericano. Yo tengo que decir que nuestra compañía, uno de los objetivos que tiene es tener una subsidiaria en Estados Unidos. Tenemos una subsidiaria en Brasil ahora mismo, pero Estados Unidos es uno de los objetivos. Y la razón es muy sencilla, es que con costes moderados como los que tenemos en España y con el conocimiento del mercado americano que tenemos de modo inducido por haber trabajado con empresas norteamericanas, la capacidad de competir con empresas norteamericanas es muy importante, ¿no? Con lo cual, cualquier cosa que favorezca esa capacidad de competencia en el mercado norteamericano para nosotros es muy importante, ¿no? Y por último, también me gustaría insistir en un tema que se ha dicho en algún momento aquí, pero es importante que estos acuerdos no solamente alcancen al sector de producción o los sectores industriales, sino que tengan en consideración claramente el sector servicios. Primero, porque el sector servicios es un sector muy importante. Segundo, porque es el sector en el que trabajo yo y por lo tanto para mí tiene importancia. Pero además porque no solamente creo que España es un país que esté capacitado para exportar jamón de jabugo, que es fantástico, evidentemente, o productos nacionales, sino que tenemos mucha capacidad de exportar, o debemos construir un país capaz de exportar la capacidad de construir servicios y de ofrecer servicios fuera de nuestro país, ¿no? Y ya para terminar, y no sé si abriendo ya la ronda de preguntas, hay un tema que a mí me preocupa particularmente, porque es un asunto que en nuestro negocio, que es un negocio de software, tiene importancia y que le quería preguntar a la señora Freeman. Ha hablado en algún momento de la privacidad de datos como uno de los aspectos que se están tratando en el tratado, ¿no? El tema de privacidad de datos en el mundo del software y en particularmente en el mundo del cloud computing, donde los data centers están localizados en Norteamérica o están localizados en ubicaciones que no están claramente definidas, es importante porque la regulación europea en general es bastante más restrictiva que la regulación norteamericana, ¿no? Entonces yo no sé si se están dando pasos en ese sentido para mejorar o facilitar la transparencia con respecto a la ubicación de la información desde el punto de vista de privacidad de datos, como digo, ¿no? Bueno, pues, thank you, Miguel. And there's the first question for you, Mrs. Freeman. I don't know if you have an answer. Actually, I think you've touched upon one of the most sensitive issues that's being debated and negotiated. And so I don't know the answer of where we're coming out on that question to satisfy both concerns. But it's in negotiation, and everyone is aware of the sensitivities around that particular issue. So we would call that and a few other issues among all of the 17 as being one of those that
a lot of attention will be focused on to make sure that both sides are happy with the outcome. So it's in debate. Nobody can tell you what the answer is because they're figuring it out. Well, before I maybe open as a brief turn of questions, I would like, there's one thing you have touched, and maybe you or Álvaro Schweinfurt can talk about this. I think it's particularly interesting to know which sectors or particular sectors in the Spanish economy could especially benefit from a free trade agreement, in your opinion. Please. Álvaro, maybe, and then... ¿Hablo en español? Sí, sí. Sí, te envío en inglés como quieras. quieras, pero bueno, pues hablo en español por la audiencia. ¿Dónde están las mayores ventajas? Bueno, hay indudablemente la estructura del comercio actual entre España y Estados Unidos evidentemente se comercia voy a decir una cosa muy evidente, en bienes donde evidentemente existen pues a lo mejor menos barreras. Por lo tanto, muchas veces tampoco sabemos evaluar muy bien si en ámbitos relativamente poco importantes en la actualidad, desde el punto de vista del comercio bilateral, si la situación mejora, el impacto puede ser muy positivo y puede redundar en un incremento de los intercambios comerciales. Pero dicho eso, hay áreas de mucho interés, por ejemplo, por mencionar, indudablemente en el sector servicios, una de las demandas que evidentemente pues, nos hacen las asociaciones de consultores de ingenierías, etcétera, es una mayor facilidad de que ingenieros puedan desplazarse a los Estados Unidos y, digamos, en un momento determinado, para el desarrollo de un proyecto concreto, etcétera, puedan desempeñar su labor, es decir, que las empresas de alguna manera puedan llevar en un momento determinado a sus profesionales cualificados. Y eso tiene que ver también con equivalencia de títulos, etcétera. Muchas veces la cuestión, si mal, en fin, no soy un gran experto, pero el problema es que muchas veces también el tema de las titulaciones, etcétera, está regulado también a nivel de los estados, ¿no? En el ámbito federal, por lo tanto, también plantea problemas muchas veces el que un profesional pueda desempeñar una labor en distintos estados, ¿no? Eso es un ámbito donde evidentemente pues, hay un gran interés por parte pues, de muchas consultorías, muchas ingenierías que ven un gran potencial de crecimiento en el mercado norteamericano. En el ámbito de la contratación pública, por ejemplo, ya he dicho, no tanto las grandes empresas que están establecidas, que son norteamericanas, que ya están incluso asociadas con empresas norteamericanas, que conocen muy bien el medio, pero sobre todo lo que son proveedores de equipamientos, por ejemplo, pues de radares o de, por ejemplo, de equipamientos para aeropuertos o equipamientos concretos para el sector ferroviario, etcétera. Sí, de alguna manera, en ese sentido, si se consiguieran algunos logros más en el ámbito de la contratación pública, esas empresas pequeñas y medianas tendrían más posibilidad de suministrar equipamiento, porque a veces lo que ocurre en la actualidad en algunos ámbitos es que están obligados a, digamos, fabricar en suelo norteamericano, es decir, y por lo tanto, si se considera una mayor liberalización, podrían de alguna manera, pues, con equipamientos que se producen aquí, proveer esos equipamientos proveer equipos que hayan sido fabricados en territorio español, ¿no? Y después también hay ámbitos concretos, por ejemplo, de estándares técnicos. Por ejemplo, para nosotros el sector de la automoción es importante. El que haya una equivalencia en los estándares técnicos. Yo creo que el sector de la automoción en España tiene un gran interés. Por ejemplo, es un sector donde todavía pues, exportamos muy pocos coches a Estados Unidos, pero existe grandes posibilidades de que nuestros fabricantes, por ejemplo, de coches aquí, pues puedan exportar cada vez más coches a los Estados Unidos si se produce y se acuerda una equivalencia de estándares. Otro ámbito concreto donde se pueden ver pues, ventajas concretas.
Esos son algunos ámbitos. Ya he dicho también el de las indicaciones geográficas para nuestro sector agroalimentario, que es muy importante, para nuestro sector de vinos, también quesos, etcétera. Y en cuanto me gustaría también añadir al tema del data flow, somos conscientes de esa cuestión, es un tema muy sensible, es un tema que hemos también discutido en el ámbito de la Confederación Europea de Organizaciones Empresariales Business Europe, y ya muchos asociados han pedido en el que adoptemos una posición en temas de data flow que nos pudiéramos pues, transmitir a la Comisión Europea. Entiendo que bueno, la presión en ese sentido por parte de nuestros asociados también es importante, pero ahí también hay que ser muy consciente, y yo creo que de alguna manera los negociadores lo han dicho, que hay que tener en cuenta los requisitos, las normativas existentes, porque lo que sí se ha dicho es que este acuerdo no va a implicar un cambio de normativas ni de leyes ya vigentes, ¿no? Lo que hay que buscar son mecanismos de equivalencia, etcétera, que no provoquen un cambio legislativo, ¿no? Y eso pues va a ser un poco más difícil, pero se va a intentar. Esos son algunos ejemplos. Maybe. Yes, please. Well, certainly I agree with everything my colleague has said there, but I would say the situation about this agreement is that we said that it's a game changer. So if in fact that's true, the game has actually changed. So what you have to think about is not only what you're exporting now, but what you could be exporting, right? And not only what U.S. companies are doing in Spain now, but what they could be doing. And in that scenario, there are opportunities in each one of these regards. So sort of like game theory, you have to move all the pieces around the board and you say, okay, which kind of companies would be interested in investing in Spain if these conditions held? And all of those companies have potential for you as small businesses to sell something to do something with. That's right here in Spain. And then in regard to your exports to the U.S., all of that changes as well because your price changes. So you can now export different products at different price points. However, if you want to consider what you're exporting now and you say, we're just exporting these products, what impact would it have on these products? Well, obviously it makes them more competitive because your price is being reduced. When you remove the tariffs, it brings down the price. And also, there are other factors of cost that are not only the direct tariffs, but it's the cost of doing that business. So it's cheaper for you to do it in this new regulatory regime. But I think the greatest possibilities are the ones that don't exist yet, that might exist if you fully take advantage of this. So I think now is the time to begin to study what your overall comparative advantages are and see and contemplate who might be interested in coming in Spain, coming to Spain to do what kind of business. You have to prepare yourself. So this is what I mean about a strategy, and you have to do something, because when the agreement is completed, and I'm sure it will be, that's already a little late. You have to start thinking now and studying now, engage your not only your associations, but your business schools, figure out, where these companies are and what the impact of this agreement might be on their existing relationships, because they can change that and come here instead of going over there. So this is our expectation of what would actually happen with this agreement. New game in town. So how do you fit in that? What do you need to be trained in, educated in? Who do you need to know? All of these are the elements of a strategy that help you to figure out how to place yourself in an advantageous position to take advantage of what's going to be presented to you. Antonio, Miguel, no sé si queréis añadir algo.
Gracias, Rodrigo. A mí me gustaría señalar en lo que a la difusión, a la divulgación del acuerdo y de las negociaciones hizo referencia Miguel antes. Cierto es que los negociadores y, por extensión, el Gobierno de España tienen una especial sensibilidad sobre este aspecto. Y ejemplo de ello es la creación, el lanzamiento el pasado 13 de febrero de una página web en español, íntegramente en español, situada como anejo a la página de la representación de la Comisión en España y la del Ministerio de Economía y Competitividad, concretamente la Secretaría de Estado de Comercio y la Embajada de Estados Unidos, en la que se incluyen todos los contenidos de cierta relevancia sobre las negociaciones hasta la fecha en español, para poner a disposición de todos los operadores, todos los agentes, todos los interesados en España. En esta hora el contenido es inicial y aspiramos a ir añadiendo todo tipo de novedades y de información relevante para los operadores y agentes respecto a las negociaciones, a la evolución de estas. El propósito es contribuir a la mayor difusión posible de los objetivos y de las características de la negociación entre europeos y estadounidenses, con el único propósito de resaltar las posibilidades de este empeño y de eliminar las ideas y los mitos contradictorios y falsos que sobre el mismo comienzan a circular en determinados medios. Dicho esto, también, Miguel, es importante la colaboración de los medios de comunicación, decisivos para generar el necesario debate social sobre los méritos y las posibilidades del acuerdo. Miguel, no sé si quieres. No, con respecto a lo que dice Antonio, estoy completamente de acuerdo que tenemos que ser todos conscientes de la importancia que puede tener el acuerdo para las relaciones entre Europa y Estados Unidos, ¿no?